Bueno, antes de empezar, ya un poquito estuvimos charlando con los que se fueron sumando. Mi nombre es Raquel Laudani, pertenezco a SADE 3 de febrero. ¿Cómo estás, Rosa? Y bueno, nos encargaron esta tarea de coordinar estos talleres de lectura para poder llevar un poquito más hacia ustedes estos autores que SADE nos propuso. En mi caso, en el caso de ustedes, va a ser Alejandro Roemers. También tenemos a Lifano en el taller número 2, creo, ¿verdad? Y una autora local, Norma Martinelli, en el taller número 3. Así que si no se anotaron y tienen ganas, anótense porque realmente son 3 estilos totalmente diferentes, 3 autores distintos, así que viene bien para poder conocerlos. Y yo les quería proponer como para hacer una presentación muy cortita de cada uno de ustedes, que me cuenten quiénes son y algo muy breve acerca de, como esto es un taller de lectura, ¿cuál fue el primer contacto que tuvieron con la lectura? ¿O qué recuerdo tienen de alguien que les haya acercado por primera vez a ustedes a la lectura? Sí, mi primer contacto con la lectura fue gracias a mi mamá, que me compraba la colección de cuentos de los hermanos Grimm. Tenía una maestra en tercer grado, yo tenía 8 años, y en el aula se debía formar una biblioteca. Una biblioteca que era un solo estante con 8 o 10 libros, pero lo que se llegó. Claro. Pero bueno, ahí leí una obra de teatro, la primera que leí en toda mi vida, que se llamaba El pájaro azul. Ya, soy de Ecuador, como les había dicho, soy maestra de literatura acá en un colegio en Guayaquil. Bueno, yo empecé a la lectura pues ya como que grandecita, como que desde el primero de bachillerato. Mi mamá ni mi papá no eran los grandes lectores, pero me contaban historias. Mi mamá era muy sabia, me contaba historias como que de las que venían de generación en generación. Entonces yo aprendí a amar la lectura fue desde el bachillerato, por decirlo así. Fue la maestra de literatura la que me incitó como que a amar la lectura. Mi primer contacto que recuerdes de un padrino que vi una sola vez, creo que esa sola vez, como diciendo hizo algo bueno y desapareció, porque no lo vi nunca más, me regaló Mujercitas, cuando tenía 6 años, la bibliotecaria me asesoró de que yo podía llevarme libros todas las semanas con un carnecito que me hizo, así que la recuerdo más a ella como la que me inculcó el tema de la lectura, y yo re feliz porque iba y venía de mi casa con libros nuevos. Bueno, yo, toda la familia fue lectora toda la vida, mi abuelo, mi mamá, y a los 4 años mi papá se compró la colección completa, las obras completas de Poe, y yo quería que me leyera El gato negro, y El gato negro, y El gato negro, hasta que, bueno, me leyeron El gato negro, y bueno. Y te partió la cabeza. Y me partió la cabeza, y a los 8 empecé con Quiroga. Bueno, mi papá leía mucho porque era italiano, pero todos leí, mis tíos, mi mamá, teníamos una biblioteca bastante grande, y todas las noches mi mamá nos leía. Y te digo, yo cuando era chico, la verdad, mis padres no leían mucho, pero era por trabajo, ¿viste? Trabajaban todo el día. Y yo recuerdo devoraba más bien la revista Villiquen, la revista Mundo Infantil, y después libros de aventuras, de Salgari, de Verne, claro, ¿no? Un taller de lectura es bastante diferente, porque justamente lo que más tenemos que hacer es leer y compartir, intercambiar lo que vamos leyendo, lo que vamos captando acerca de lo que leemos. Y para entrar un poquito más en el tema que vamos hoy a tratar, que es, lo muestro porque bueno, ya lo vieron en el flyer, la novela Vivir se escribe en presente, de Alejandro Roemers. Para ir entrando un poquito más en tema, yo quiero compartir con ustedes
algunas frases de autores conocidos. Nada sucede hasta que algo se mueve. Una frase de Einstein. No olvides que lo que llamamos hoy realidad fue imaginación ayer. Esta es de Saramago. Si la oportunidad nos llama, construye una puerta. Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz, aunque a los demás no les guste, y nada menos que de Oscar Wilde. Estas frases que muchas veces solemos encontrar en algunos lugares inspiradores para motivarnos, tienen mucho que ver justamente con la temática de este libro. Quienes conocen un poquito al autor, ahora igualmente vamos a hablar sobre él, tiene este tipo de estilo donde confluye lo espiritual con la conciencia y el despertar de la conciencia a los demás. Alejandro Guillermo Ruemers es un empresario y escritor argentino, ¿sí?, que se caracteriza por ser innovador en sus formas y precursor en la introducción de los conceptos de ética, responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y espiritualidad en el ámbito de trabajo. Nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958. En plena adolescencia se trasladó a España. En estos años de residencia dedicó numerosas poesías para este país, varias de las cuales se encuentran en su primer libro, Soñadores Soñad, que reúne poemas escritos por él entre sus 14 y sus 20 años de edad. Desde entonces su poesía ha sido objeto de numerosas distinciones y publicaciones. Ha sido incluida en antologías de poesía americana. En noviembre del 2008 presentó su libro de carácter espiritual, El regreso del joven príncipe, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Argentina. Esta obra ha sido considerada por los descendientes de Antoine de Saint-Exupéry como un complemento espiritual del Principito. En la actualidad, su obra, El regreso del joven príncipe, se encuentra traducida a más de 30 idiomas. Me llevó vivir 40 años para poder escribir digamos, la prolongación espiritual de su mensaje. Y después sí, lo escribí en 9 días corridos. Ah, sí, está escrito en 9 días corridos, así encerrado en la casa, sin contacto con el mundo exterior prácticamente. ¿Cómo fueron esos 9 días? Fueron muy intensos, escribía 12 horas por día a mano, estaba en Portugal y nada, tenía una cocinera que me cocinaba, pero ni teléfono ni televisión, simplemente caminaba alrededor de la casa y fue como una meditación. El libro fue escrito como una meditación continua, así como en un trance, tal es así que yo me iba enterando de lo que iba pasando a medida que lo escribía, no sabía lo que iba a escribir. Y bueno, me había dejado todo un mes para poder hacer el libro, pero en 9 días lo tenía y me volví. Alejandro Guillermo Ruemers es presidente de la Fundación Argentina para la Poesía y presidente honorario de la Asociación Americana de Poesía. Asimismo, la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, lo ha distinguido con el nombramiento de embajador de las letras argentinas. Realiza charlas y debates en universidades y escuelas de Iberoamérica. En junio del año 2020, junto a la editorial El Ateneo, se publicó la novela Vivir se escribe en presente. El libro ocupa el primer lugar en ranking de ventas. El relato creo que tiene mucho que ver con este tiempo que nos tocó vivir, a pesar de que yo, bueno, la escribí el año pasado, es decir, antes, ¿no? De esto, y no me imaginé que iba a venir esta situación de ninguna manera, pero sí me surgió esta historia, que es una historia, si se quiere, es una historia que le podría ocurrir prácticamente a cualquiera, no es algo muy extraño ni nada, es la vida de, durante un año, de 4 jóvenes, ¿no? 2 hombres, 2 mujeres y un hombre mayor, y bueno, cosas que pasan en ese año, ¿no? Algunas más positivas, otras menos positivas, pero bueno, son cosas que uno habitualmente escucha o le pasan, ¿no?, a la persona. Lo que pasa es que, reflexionando un poquito sobre por qué me habrá venido la gana de escribir esto, ¿no?, a posteriori, porque no lo pensé realmente antes, me di cuenta que
el tiempo es un gran protagonista y las relaciones humanas, y también eso de que en cada momento nosotros tenemos que tomar una decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que a veces parecen insignificantes, parecen pequeñas, abrazar a alguien o no abrazarlo, pedirle disculpas o no pedírselas, decirle te quiero o no decirlo, cómo decirlo, enojarnos o no enojarnos, es decir, todas esas pequeñas cosas que parece que a veces nos surgieran como automáticamente, cuando vivimos conscientemente nos damos cuenta que podemos decidirlas y podemos actuar desde nuestro ser y no dejar que las cosas ocurran como reacción, sino que seamos realmente nosotros actores, protagonistas de nuestro acontecer, de lo que hacemos, que cada acto nuestro, cada palabra nuestra nos represente realmente lo que somos, ¿no? Les envío un afectuoso saludo y les presento mi primera novela, Vivir se escribe en presente. Un relato que es también una reflexión sobre la forma en que vivimos, si expresamos o no nuestros sentimientos, esas palabras que decimos o callamos, para que tomemos conciencia de que cada pequeña acción, cada pequeña decisión que tomamos o eludimos, de alguna manera son las semillas que están sembrando nuestro futuro. Les mando afectuosamente un saludo. Quiero saber si ustedes conocían al autor, si tenían nociones acerca de esta novela. Me gustaría un poquito escucharlos a ustedes sobre esto que vieron recién. Yo no lo conocía, no, la verdad no había escuchado. Creo que alguna vez lo oí mencionar, pero no tenía idea ni lo conocía. Yo que soy de Ecuador al menos tampoco, pero me parece interesante. Pero es un libro para reflexionar. Entonces, si uno quiere leer una novela solo para entretenerse, está bien, lo puede leer. Ya cuando uno lee la cosa cambia. Entonces uno tiene que saber si está dispuesto o no a abrirse hacia esa propuesta que manifiesta a través de esta lectura. Para esta segunda parte, que se va a cortar seguramente y vamos a volver a iniciar la reunión, yo les voy a proponer la lectura de los 3 primeros capítulos. Hace 16 años, Sí. una tallerista mía la habían invitado a la presentación de un libro y me dice, no sabías a quién conocí. Y bueno, era un libro de sonetos de Alejandro Roemers, todos sonetos. Ajá. Y increíble, increíble, cómo escribía, o sea, un sonetista. Esta cara de él no la conozco, así que bueno, muy recontra interesada en esto, pero un sonetista de aquellos. Qué bueno eso, es bueno saberlo porque... Tengo que buscar el libro, no lo pude encontrar para mostrártelo, pero lo tengo. Qué bueno, es un buen dato, es un buen dato. Tiene bastantes libros publicados. Creo que esta es la primera novela. Los demás son recopilaciones, narraciones, poemas, pero como novela creo que es la primera. Voy a compartir entonces con ustedes los primeros capítulos y ahí sí les voy a pedir que me digan quiénes quieren leer y si no vamos haciendo una rotación. Esta es la primera página con la que uno se encuentra y dice, la felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar. No en otra hora, sino en esta hora. Esta cita es de Walt Whitman y debajo una cita del autor, de Alejandro Roemers, que dice, con la misma fe con que plantas un árbol, sin saber si serás tú quien disfrute de su sombra, ofrece tu amor sin que te inquiete, si serás tú quien goce de sus frutos. Y ahora sí, los invito a que veamos, este libro tiene 2 partes, el capítulo 1 de la primera parte. Capítulo 1. Hay días en los que el tiempo se detiene. Es como si se pusiese terco y no quisiera avanzar hacia la noche, por venir ni retroceder hacia el recuerdo. Está allí, nomás, empacado, inmóvil, como el agua de un río congelado. Apenas pocas horas antes, yo estaba recorriendo callada las estanterías de entrepiso que ocupaban el triplex tipo loft
que le había prestado el gordo Rubén. Rubén, viajero infatigable, ¿dónde estaría ahora? Marrakech, Estambul, Capri. Generoso había insistido en que ocupase el loft en Palermo Soho. El periodismo no es nada más que el chisme tomado en serio, había dicho su padre cuando le contó su elección. Un periodista es un alcahuete o un, soy medio cegatona por si acaso, o un cotillero que cobra por una práctica perniciosa. Las cosas verdaderas de este mundo se hacen a pulso. Su mano se detuvo en la segunda repisa, donde estaban muy pocos libros, y tomó un volumen grande de tapas duras, una colección de cuentos de hadas que le había regalado su madre. ¿Qué recuerdos tenía de ella? Pocos, nada. Algunas imágenes que ya no sabía si eran verdaderos recuerdos o memorias de fotos vistas en la casa paterna. Y Alexia lo empujó hacia la puerta. No había alcanzado el ascensor cuando lo llamó. ¿Tienes tu celular? Por si me acuerdo de algo más que necesite. Fernando se empapó el bolsillo. Lo tenía. Acá termina, muchísimas gracias. Acá termina el primer capítulo y muchísimo para poder conversar de estas páginas que pasaron volando. Pero fíjense cuántos detalles y cuántas cosas nos presenta en nada menos que este primer capítulo. Llegaron a tomar en cuenta quiénes son los personajes o qué personajes aparecen en este primer capítulo. Sí, hay muchos nombres, muchas vueltas, se infiere parejas de varones, qué sé yo, y una amiga del protagonista, y una relación extraña con los pares que aparecen y desaparecen. Plantea de entrada, plantea a un personaje que es Fernando, que va a ser el protagonista de toda esta historia, que tiene una profesión definida, se acababa de recibir de... Me siento la maestra. De periodista. Plantea de entrada la situación. Y si ustedes leyeron y prestaron atención a las primeras partes, ya sabemos lo que va a pasar con este personaje. O lo intuimos. Sí. Si Alexia no lo mandaba al supermercado, todavía estaba tomando el champán. Algo así. Les decía entonces que, bueno, en este primer capítulo es como que tira todo sobre la mesa. No nos da vueltas. Uno ya, creo que con estas páginas sabe de qué más o menos viene la cosa y tiene una idea sobre lo que va a ir pasando. Arrancar con un personaje que es protagónico y que ya termina liquidado de entrada, hay que remontar todo eso. Y realmente a lo largo de los otros capítulos vamos a ir viendo cómo la cosa vuelve a retomarse y vamos viendo cómo se van encadenando unos hechos con otros. Si no están cansados, les propongo leer el segundo capítulo. Exactamente un año antes, a principios de un noviembre que amenazaba con ser más caluroso y húmedo que el anterior, Fernando se estaba vistiendo ante el espejo del dormitorio. Mientras se abrochaba la camisa, miraba de reojo a Tute, que lo observaba con esos ojos verdosos que sus pestañas espesas no conseguían ocultar, dándole siempre ese aspecto lánguido, seductor, que a Fernando le parecía irresistible. Quizás porque la cara dulce e infantil se contradecía con el cuerpo inquieto y musculoso. Fernando siguió inmóvil un largo rato. Le costaba respirar. Al final, con esfuerzo, se levantó, eligió una corbata sin verla, la anudó automáticamente, se puso el saco y salió a la calle. Los otros compañeros se rieron. Alexia lo tomó de la mano para entrar en el recinto de la facultad. ¿Usted no está?, le preguntó. No, no viene. Después te cuento. Bueno, pero no te olvides, ¿eh? Quiero saber todo. Bueno, tenemos el fin del capítulo 2, donde ya vemos un Fernando ya como que se va perfilando para ser un buen periodista, el mejor de su clase, un poco el mimado de este profesor Gutiérrez. ¿Y qué les parece o qué piensan que puede llegar a pasar en el siguiente capítulo?
le dijo que van a ir a ver a alguien. ¿Por dónde les parece que puede venir la cosa de este capítulo tercero? Entonces le va a conseguir un trabajo, creo. Ajá. El profesor le va a conseguir un trabajo, o sea, más o menos lo que le dije. Bien, vamos a lo seguro. ¿Qué más? Lo más lógico sería lo que dice Anita, ¿verdad? Que él le consiga un trabajo. Quizá no sea el trabajo que uno está imaginando, que sea entrar a una editorial o entrar a un prestigioso periódico. Vamos a ver que Gutiérrez le tiene preparada una sorpresa a este muchacho que pinta ser un excelente investigador, como buen periodista. Así que si quieren, damos una leidita al capítulo 3 y con este ya vamos a dejar para que ustedes tengan de acá al sábado tiempo para hacer una relectura, anticipar lo que puede llegar a pasar y hacer unos comentarios que después les voy a pedir que hagan respecto a lo que vayamos leyendo. A la mañana siguiente, Fernando y el profesor Gutiérrez se reunieron en un café del centro. Uno de esos de antes, sin música ni pantallas de televisión, decretó el profesor. Y acto seguido se lanzó a contarle a Fernando que él, Gutiérrez, había sido, hacía solo unos años, un poco como Fernando era ahora. El edificio de El Nacional era una de esas torres de vidrio que empezaron a levantarse en el Bajo en los años 80. Infelices imitaciones de los rascacielos norteamericanos que, según el profesor Gutiérrez, le habían quitado a la ciudad su distintiva identidad de techos bajos y muros pálidos. Fernando es mi mejor alumno. Fue, debería decir, porque se recibió ayer nomás, con el mejor promedio. El valor de un promedio depende de la calidad del resto, respondió el hombre calvo. Ser el mejor de una banda de mediocres no es algo para ufanarse. ¿Qué tal eran los otros? Buenísimos. Por eso lo traje a Fernando. Tenemos que ponerlo a trabajar. El hombre que Gutiérrez llamaba el jefe observó a Fernando de pies a cabeza un largo rato, durante el que Fernando no supo qué hacer con sus manos ni qué decir. Y ahí veremos que Fernando ya tiene un motivo, nada menos. Este personaje, Ron Davis, que tiene mucho de ciertos personajes conocidos, lamentablemente, en nuestro país, que ustedes traten de releer este capítulo, los 3 se los voy a pasar en un ratito por mail, y se animen a imaginar qué puede pasar en los próximos capítulos. ¿Qué va a pasar con este muchacho Fernando tan entusiasta y con tantas ganas de ir por una nota? Si se produce o no se produce este encuentro con Ron Davis. Si quieren les digo que sí, porque si no, no habría novela, pero imaginen en qué contexto, dónde, cómo puede ser ese encuentro. Traten de ver cómo esos personajes van a interactuar. Un taller de lectura no es de escritura, pero el que tenga ganas de escribir, escriba. Pero el que no, relea todo esto y trate de imaginar, idear, darle forma, a ver cómo les parece que todo esto va a poder continuar. Tenemos a este empresario que aparentemente tenía una empresa que contaminó determinados lugares y misteriosamente de la noche a la mañana la empresa se transformó, ahí lo dice de diablo en angelito. Entonces ahí también podemos empezar a investigar qué lo llevó a este empresario a hacer ese cambio, a hacer ese vuelco. Así que me gustaría escucharlos, ¿qué les pareció hasta ahora? A mí me da la sensación que hasta ahora no me gustó. ¿Será por el neutro? ¿Será porque tiene mucha cantidad de datos? ¿O porque me faltan 30, 20 y pico de capítulos? 30. ¿Qué sé yo? 30. Pero me da la sensación de que el padre va a tener que ver con este chabón Ron porque lo conoce o porque él ya lo descubrió ahí, y que los ladrones no van a ser ladrones y va a ser alguien mandado para matarlo porque investigó demasiado. No sé, me da esa sensación. Me encanta, una novela aparte. Claro. Yo también interpreté que la punta del ovillo de la muerte de él
es la relación con Ron, no sé cuánto. Ron Davis. Claro. Con Davis, ¿no? Algo así. Sí. Ustedes recuerden. Toda esa película, pero bueno, acá lo que pasa es que somos todos escritores y nos hacemos nuestra propia historia. Eso es lo que me pasaba a mí también cuando la estaba leyendo. Por eso les decía que coincidía con esa definición de adictiva. Yo estaba buscándole la quinta pata, entonces buscaba, y ahora pasa esto, y ahora pasa esto, y no pasaba eso, pasaba otra cosa. En un momento de la entrevista, él habla sobre esta novela y dice que son situaciones comunes. No esperemos grandes cosas a lo largo de la novela, sí esperemos grandes cambios personales. Es una persona con una espiritualidad muy profunda, una persona con unos cambios interiores, se ve que bastante profundos también, y eso lo vuelca en todo lo que escribe. Así que sí, tiene mucho que ver, no están por nada los números, no tiene nada que ver en la novela, pero sí quizá en él, en esa cosa de buscarle, sí, seguramente sí. Les agradezco enormemente que hayan compartido esta hora 45, pasó volando, para mí pasó volando. De verdad que sí. Y que la hayan disfrutado, que conozcan un poquito más acerca de este autor. Muchas gracias a todos, los espero el sábado y les mando todo por mail. Chao. Gracias, nos vemos el sábado. Chao. Gracias. Chao.